Sí, básicamente queríamos ver un poco el panorama económico de América Latina para este año, según el INCAE. ¿Qué análisis hacen también del mercado panameño? Bueno, América Latina, como todo el mundo, tiene un panorama difícil en el 2024. Hemos tenido y venimos de años de muchas crisis, ¿verdad? Tuvimos una crisis que fue el COVID, la pandemia, tuvimos la crisis de inflación, y esa crisis de inflación hizo que las tasas de interés subieran en todo el mundo. Entonces las economías todavía en el 2024 van a resentir esa alza en las tasas de interés. Para el 2025 ya las perspectivas son mejores. Y Panamá no es diferente, ¿verdad? No está exento de ese contexto adverso en que hemos estado y que todas las economías pues tienen un crecimiento relativamente lento. Panamá sigue siendo uno de los líderes en América Latina. La economía de Panamá es, después de República Dominicana, la que más va a crecer en la región, y eso pues sigue siendo una buena noticia desde una perspectiva de crecimiento, aunque no exenta de ciertos retos hacia futuro, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos retos, tomando en cuenta, por ejemplo, que ya no va a tener algunos ingresos como el tema de la mina y se corre el riesgo de no cumplir con la regla fiscal? Bueno, ciertamente el tema fiscal es uno de los retos del país y es uno de los retos en todo el mundo, ¿verdad? Porque recordémonos que durante la pandemia fuimos muy generosos y la política fiscales y monetarias fueron muy flexibles, ¿verdad? Y tarde o temprano todas esas inversiones y todos esos subsidios y bonos que dimos hay que pagarlos. Entonces necesitamos comenzar a pagar esas deudas, esos subsidios, y para eso tenemos que consolidarnos fiscalmente, ya sea con nuevos ingresos o con recortes de gastos, y Panamá va a tener que enfrentar eso en un contexto en que además perdió ingresos por parte de la mina, ¿verdad? Entonces, pues tiene que aplicarse fiscalmente para poder enfrentar el desafío, digamos, que eso representa. Este año también hubo aumento de salario acá en Panamá, se espera el cambio de gobierno, esto también tendrá su impacto, ¿no? Sí, es de esperar que un gobierno nuevo traiga nuevas ideas, nuevas formas de abordar, pero tiene esta coyuntura que es global y la coyuntura local. Entonces el gobierno nuevo va a tener que enfrentar con políticas diferentes, cómo afrontar el reto de consolidar, digamos, las finanzas públicas, de responder hacia esas presiones fiscales existentes. Hay una presión, digamos, más allá del control del gobierno, como es la sequía. Entonces tenemos el canal que también está enfrentando riesgos y eso va a hacer que la economía de Panamá también se vea afectada, ¿verdad? Entonces hay una serie de acciones que va a tener que tomar el próximo gobierno como respuesta a situaciones que ya se están visualizando, ¿verdad? Y bueno, el próximo gobierno va a tener que enfrentar esos retos. ¿Cómo sustituir la renta de la mina? ¿Cuáles serían esos sectores estratégicos que ustedes podrían, dentro de su desarrollo y planificación y estudios que hacen INCAE? Bueno, yo creo que uno de los grandes desafíos de la economía de Panamá es la diversificación. Panamá ha tenido tradicionalmente una economía muy fuerte en logística, una economía muy fuerte por su posición como centro de comercio de las Américas, ¿verdad? Un sistema financiero muy sólido y muy grande, pero necesita nuevas actividades económicas. Los ingresos de Panamá, ya Panamá es un país de alto ingreso y necesita comenzar a competir con innovación, con empresas innovadoras, con empresas líderes, y hay que comenzar a desarrollar esas actividades, digamos, estratégicas nuevas que les permitan generar nuevos sectores. Un sector que en el imaginario de Panamá siempre está, pero no se ha consolidado, es el sector turístico, por ejemplo. Todos sabemos del potencial del turismo en Panamá, pero realmente no es una potencia turística. Está Costa Rica, está República Dominicana, Colombia está creciendo, pero Panamá sabemos que tiene los mismos recursos, las mismas calidades turísticas, pero por algún motivo la industria no se ha desarrollado de la manera que se esperaría. Entonces, fortalecer ese crecimiento es parte de lo que hay que comenzar a trabajar. El tema del grado de inversión y cómo están viendo las calificadoras a Panamá
dado este complejo escenario fiscal. ¿Cómo lo analizan? Bueno, es complejo porque cada calificadora tiene su propia metodología, ¿verdad? No sabemos, no podemos predecir qué es lo que van a hacer. Sin embargo, sí podríamos pensar que si en el mediano plazo Panamá no resuelve esta situación fiscal, pues va a tener una afectación sobre su calificación soberana. Hay potencial de que sea en más corto o menos corto plazo, pero hay que resolver la situación si se quiere mantener el grado de inversión. El resto de la región es disímil, ¿no? Hay hiperinflación en unos países contra deflación en otros. ¿Cómo analiza el INCAE el panorama de Centroamérica y de América Latina? Bueno, América Latina tiene diferencias importantes. Centroamérica, México, está más integrado con Estados Unidos. La economía estadounidense ha sido más resiliente, aún con las alzas en las tasas de interés, pero ha tenido fortaleza para mantenerse. Entonces, ese vínculo que tenemos en Centroamérica y México, República Dominicana, con la economía estadounidense, ha favorecido tasas de crecimiento más altas. En el caso de Sudamérica, que exporta muchísimos commodities, minerales, su relación es más estrecha con China. Y la economía de China, si bien crece relativamente rápido, se ha venido desacelerando. Entonces eso impacta, digamos, su potencial de crecimiento en el corto plazo por ese vínculo con China. Entonces tenemos esa situación disímil entre el norte, digamos, de América Latina y el sur de América Latina. Y en el caso de nearshoring, vemos que es México el que lo ha aprovechado más en este escenario de comercio, de exportaciones. ¿Qué oportunidades hay en el resto de la región? La región tiene oportunidades, pero ¿de qué depende aprovecharlas? Bueno, hay varias características para promover que las inversiones lleguen y desgraciadamente nosotros como países hemos fallado. Necesitamos tener un ambiente macroeconómico estable, tal vez eso sí lo tenemos en la mayoría de países. Necesitamos economías que funcionen y ya ahí es donde comenzamos a renquear, ¿verdad? Porque tal vez liberamos el comercio en términos de impuestos, pero el flujo de bienes no se hace fácilmente, el flujo de capital tampoco es fácil, no es fácil mover recursos. Y finalmente, nuestra gran debilidad en toda América Latina son las instituciones que funcionen, ¿verdad? Entonces, un inversionista no quiere invertir en un lugar donde su seguridad jurídica está en riesgo, ¿verdad? Donde su inversión se pueda perder. Y en América Latina, desafortunadamente, las instituciones son bastante débiles y eso limita nuestras posibilidades de nearshoring hacia Estados Unidos. Y otro fenómeno importante es, bueno, no solo es nearshoring, está el friendshoring, y el friendshoring ha favorecido a otros países de Asia como destino de inversiones, ¿verdad? Porque son amigos o geopolíticamente más cercanos a Estados Unidos y la inversión se está yendo ahí, aunque sean países lejanos, ¿verdad? Entonces esos son temas que tenemos que considerar. ¿Qué otro análisis va a hacer, digamos, de la economía y cómo ve el sistema financiero? Bueno, el sistema financiero está muy estrechamente vinculado a la situación monetaria internacional. Tenemos altas tasas de interés, sobre todo tasas de interés reales muy altas, y eso, digamos, puede generar cierto riesgo de no pago, ¿verdad? Porque el costo de pagar es muy alto por las tasas de interés. Entonces, hay cierta, digamos, hay precaución que está teniendo el sistema financiero. Además, si las tasas de interés reales son muy altas, la gente no quiere solicitar crédito y eso podría implicar, digamos, un menor volumen de negocios. Pero en términos generales, el sistema financiero ha sido sólido. Recordemos que hace un año habían ciertos disturbios, pero fue algo controlado y que no pasó más allá como sí ocurrió en el 2008.